Irving Hallman está con nosotros. Don Irving, bienvenido. Muy buenos días, Hugo y Félix Antonio. ¿Cómo superamos esta tara para comenzar con esto que hemos estado conversando aquí ahorita? Esta tara, ¿no?, que tenemos como país, ¿no? Cambia gobierno, y siempre son exactamente las mismas prácticas. ¿Qué tenemos que hacer para crecer como república, para cambiar ese chip que llevan todos los políticos de acomodo a los míos, a los que están cerca de mí, a mis amigos? ¿Qué sé yo? ¿Cómo hacemos para cambiar esto? Y eso pasa también en las universidades. Miren lo que está pasando en las universidades. Sí, cada 5 años un nuevo libro, es mi momento, es el tiempo de acomodar a los míos y eso lo ven los países desarrollados como no una buena práctica, o sea, les hace mucho ruido porque justamente los países desarrollados tienen una cultura y es lo que aspiramos. Panamá es un país de ingreso alto, pero con muchas brechas, ¿no? Y aspiramos a ser un país desarrollado, pero para eso hay que tener continuidad en políticas públicas, hay que tener trascendencia y eso lo hacen los países desarrollados. En efecto, uno de los temas que tiene que ver con la Caja de Seguro Social y los recursos del Estado es su buen manejo, su eficacia. Y hay mucho malgasto. Yo creo que fácilmente el malgasto puede estar en el orden de 20-30%. Y si consideras que de un gobierno a otro hay proyectos que ni siquiera llegaron a ser implementados y ya viene un nuevo libro, todos esos recursos invertidos se pierden. Entonces, yo creo que haciendo un buen trabajo con las finanzas públicas, buscando la eficacia gubernamental, podemos lograr encontrar recursos para solucionar los problemas que tenemos enfrente, entre ellos pues el de la Caja de Seguro Social. Cuando usted dice una correcta administración y encontraremos los recursos si la tenemos, ahí entonces estarían los recursos para el problema de la caja o la propuesta que ha presentado el gobierno en el camino o la contrapropuesta del partido de gobierno en la asamblea en el camino, no sé. Háblenos un poquito de eso. Bueno, lo que sea que se haga tiene que ser sostenible y eso para no estar en esto nuevamente y debe hacerse con mucha responsabilidad. Creo que es necesario y no se puede esperar más en contar con una propuesta como la que ha presentado el gobierno para analizarla, ajustarla en lo que sea necesario y ya ejecutarla. ¿Quién sabe, o sea, como ciudadano, quién sabe lo hubiera hecho algo distinto en el sentido de que cuando escucha a los distintos sectores que participaron de la mesa decir que la propuesta no les llegó, sino que se fue directo a la asamblea, ahí probablemente perdimos un tiempo valioso de haber consensuado ese proyecto, haberlo ajustado antes de llevarlo a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, ahora con la responsabilidad que tiene de escuchar probablemente a muchos de los que participaron en la mesa, decir ahora hay que hacer estos correctivos. Eso pudo haberse atendido antes y afinado mejor el proyecto. Es que ha habido, disculpe que lo interrumpa ahí, es que se han dado varios traspiés que uno no termina de entender por qué han ocurrido, ¿no? Porque a la postre vas a un escenario donde lamentablemente los proyectos de ley son moneda de cambio. Así funciona la política. Y donde nuestros diputados, y principalmente después de lo que pasó con el tema mina, legislan no pensando en la república, no pensando en las finanzas públicas, sino en el costo político, lamentablemente. O sea, legislan para las graderías. Y no siempre se puede legislar para las graderías. A veces hay que tomar medidas drásticas. Y siento que en este momento, primero de un largo silencio y ahora pronunciamientos, me dicen que los diputados estaban esperando ver la corriente de la opinión pública, por qué lado iba, para sumarse a la corriente de opinión pública. Y eso me parece, un punto de vista muy, muy personal, eso me parece delicado, porque la Caja de Seguro Social tenemos que mirarla como lo que es, el valor que tiene y lo que significa para el país y para nuestra economía, no con cálculos políticos. Pero lamentablemente ya estamos en esas aguas del cálculo político.
al punto tal que el gobierno se ha quedado sin piso político, el Ejecutivo perdió su piso político en la Asamblea. Y a veces me quedo pensando, ¿hablamos del contenido o de la viabilidad política del proyecto? Porque desde lejos uno lo mira y dice, ya no tiene los votos. Y hay nuevas propuestas. Entonces, ¿discutimos lo que presentó el gobierno o discutimos lo que presentó RM o discutimos lo que presentan algunos gremios? ¿Por dónde agarramos? ¿Cómo subimos este palo encebado? ¿Usted ha tratado de subir un palo encebado? Bueno, mire, ¿Se me parece un palo encebado ahora mismo? Yo no sé usted. Palmeras en el Caribe sí, pero no, no palo encebado. Que no es cosa fácil. No, la Asamblea indudablemente es un ente político representativo y tiene que hacer su trabajo y es el contrapeso y está haciendo su trabajo y esperamos que lo haga bien porque al fin y al cabo tanto el gobierno, o sea el Ejecutivo y la Asamblea son el liderazgo que escogió el pueblo para tomar las decisiones correctas y esta es una gran responsabilidad que tenemos y en por ejemplo, hablando de eficiencia y demás, lo que ocurrió con el presupuesto, de que aumentó 5.000 millones de dólares, eso te dice que, por ejemplo, lo que estamos analizando los empresarios, que hemos hecho un gran sacrificio para aceptar el 3% de aumento, el sacrificio que voy a explicar ahora, que sería de 163 millones de dólares, es nada comparado con 5.000 millones de dólares. Entonces, es solamente una curita para lo que se necesita. Sí, entonces seguramente las corridas se pueden hacer para lograr hacer un balance que no impacte, porque no se puede operar en el vacío. Tú puedes hacer corridas técnicas, pero ahora nos estamos enfrentando que la propuesta está chocando con la percepción ciudadana, el impacto que va a tener en cada sector y ahí es donde ya la gente está reaccionando al conocer más de qué trata el proyecto. Y hay nuevas corridas que se han presentado en la Asamblea. Hablamos de los informes de la Junta Técnica de los años 2021 y 2022 solicitados por los diputados y que fueron entregadas esta semana. Como está el proyecto, los empresarios van a recibir el incremento del 3%, pero se está conversando para que esto sea modificado y que vaya de manera escalonada y que no se pueda medir una corporación enorme con una pyme. Pero me gustaría que producción nos ayude con una gráfica que usted ha colgado en sus plataformas digitales y ha hecho docencia del impacto que tendrá esto para la planilla del sector empresarial. Aquí la tenemos. Sí. ¿Qué debe conocer el empresario al ver esas gráficas? Correcto. Primero es que, y ya se ha dicho en distintos medios, ya es más conocido, que ese 3% realmente representa un 70% de sacrificio adicional que está haciendo el empresario para el programa de IBM en su aporte. Ese 70% en lo de IBM con respecto a las cuotas que él aporta representa un 24,5% de incremento. O sea, el empresario aporta 12,25%, al subirle 3% adicional queda en 15,25% y esa diferencia corresponde al 24,5%, que sigue siendo algo insignificativo. Y si lo ves ahora como costo de planilla, siendo como empresario, cuando paga un salario, el salario que uno recibe, vamos a decir, sean $100, esos $100 representan en vacaciones, 13º mes y una serie de otros beneficios que vienen casados con el salario, representa un 40% adicional. O sea que por cada $100 que pago de salario, tengo que poner como empresario $40 más. Y si ahora le subo ese 3%, ya subí de 40 a 43%. Eso significa, esa diferencia es 7,5%. O sea, 7,5% más que estoy poniendo por eso. Y es un impacto alto para hacerlo en poco tiempo y que no tenga efectos, porque no todas las empresas pueden absorber ese impacto. Y ahí podemos ver en la gráfica, por ejemplo, algo que hice para beneficio de los empresarios, que dependiendo de cuánto es su planilla, su costo de planilla versus el total de sus gastos,
Si tú tienes poca planilla, vamos a decir el 10% de tus gastos son planilla, bueno, el impacto en la empresa va a ser 0.75% de incremento en gastos. Que bueno, eso es algo que se puede absorber o se puede manejar de alguna forma. Pero en la medida que va subiendo la planilla en relación a los gastos totales de la empresa, vamos a decir niveles de 40, 50%, ya eso impacta mis gastos en un 3.75, 4% y puede llegar hasta 6%. 6% no lo puedo absorber. Ahora bien, y ahí está el último que usted presenta en esa gráfica, 6.75%, sí, de acuerdo a la proporción de gasto de planilla. Ahora, el tema es que nadie compra huevos para vender huevos. Correcto. La empresa funciona así. Y si a mí me aumenta al porcentaje que usted presentó en esa tabla, alguien va a equilibrar mis gastos como empresa. Y ese va a ser el consumidor, el que consume mis bienes, mi producto. O sea, al final sí. Incremento de precio. Exactamente. Entonces lo que nos viene es un aumento de precio, lo que nos viene es inflación, lo que nos viene, miremos hacia adelante. Sí, lo que nos viene, en efecto, si vemos que, por ejemplo, el comercio, que es uno de los sectores más amplios de los sectores económicos, el comercio está en rango de 30 a 40% de costos de planilla en relación a los gastos. Así que para ellos tendrá un impacto cercano al 4%. Eso lo van a trasladar. Otra posibilidad es decir, bueno, absorbo en parte, suspendo contrataciones, hago despidos o no aumento salarios. O sea, son las decisiones que tiene que tomar un empresario, porque del cuero salen las correas. Y en momentos en que se quiere generar empleo, no es el momento para tomar medidas, y también se quiere contener la inflación, no es el momento para tomar medidas inmediatas de este tipo, porque al final entonces el sacrificio no solo lo tendrán los empresarios, sino también el consumidor. Entonces, si vemos, por ejemplo, los hoteles, tienen 40% de sus costos de planilla. El restaurante es 40%, o sea, los restaurantes en alimentación, eso va a tener un incremento de costos. La industria es más del 50%. En vez de solucionar con esta fórmula de 3% la crisis de la Caja de Seguro Social, ¿podría agudizarla si las empresas se ven sumamente afectadas, que si no tienen la liquidez para hacerle frente a este aumento y decide entonces disminuir la cantidad de personal en dicha empresa? Sí, o recurrir también a otras vías. Por ejemplo, el tema de la informalidad. Queremos formalizar empresas. La informalidad ahora está muy cercana al 50%, está en 47.4%. Y el desempleo está en 7.4%. O sea, son cifras altas que queremos corregir. Entonces, ahora mismo, como se mencionó en una entrevista en Telemetro más temprano, hay mucha informalidad en la formalidad. O sea, hay empresas formales que recurren al empleo informal. Porque si el flujo de caja no te da, tú buscas cómo resolver para seguir en el negocio. Obviamente, como sector privado hay que cumplir con las normativas, hay que cumplir con las leyes, pero esas leyes deben de facilitar y deben promover justamente la formalización de las empresas hacia futuro. Ese es un tema que hay que ver. Y como dijo Michael Chen antes, o sea, ¿cuál es el beneficio de aportar a la Caja del Seguro Social si no lo veo? Entonces, viendo ese impacto, ¿qué hacer en este momento? ¿Se deben repensar las reformas? ¿La Asamblea debe presentar nuevas propuestas? No sé, ¿qué salida le ve usted en este momento a esta propuesta? Aquellas cosas que son más sensitivas, por ejemplo, el tema del aumento de cuotas a los empleadores, lo que se está proponiendo y está tomando tracción es que el aumento sea gradual o escalonado. O sea, se puede hacer en varios tramos, empezando con un 1%, seguido después, 2 años más tarde, quién sabe, subir a 2 y después finalmente al 3%. O hacerlo en un periodo más corto, pero no llegar a 3, sino a 2%. Eso ya, o sea, hay varias fórmulas que se pudieran utilizar. Habría que hacer las corridas para ver que el sistema mantenga
lo que los economistas conocen como su equilibrio o su sostenibilidad y qué fuentes de ingresos se pueden utilizar. Como este problema ya está dimensionado, que el 3% representa 288 millones de dólares, ¿no? Sabemos entonces que incrementarlo gradualmente, iniciando con un 1%, dejaría en la mesa 163 millones que habría que conseguir. Ahora, ¿dónde los consigo? Bueno, hagamos la corrida primero para ver si es viable. Inyectémosle 163 millones de otras fuentes. He mencionado en algunos programas anteriores, por ejemplo, asegurar que las empresas de la economía digital contribuyan en sus impuestos, porque todo servicio que se preste localmente está sujeto a impuestos. No es un nuevo impuesto, sencillamente es que no están pagando los impuestos por servicios prestados localmente. Hay muchas plataformas de la economía digital que si hace más de 6 años habíamos estimado que eso representaba unos 60 millones de dólares en recaudación de impuestos sobre la renta. Súmele el ITBMS. Conseguir probablemente a esta fecha esos 60 millones de dólares ya sean más que duplicados. O sea que ahí podemos tener parte de la fuente. Obviamente esto toma algún tiempo. Otro aspecto que puede verse y que estoy seguro que los panameños apoyarían, y hay que hacerlo porque es parte del sacrificio, es que focalicemos los subsidios. Ejemplo, el tanque de gas. El tanque de gas, mantenerlo para las poblaciones que lo necesitan, poner su precio en 16 dólares y el que lo requiere, usando plataformas como las que se usaron para el subsidio de combustible y otras en el periodo anterior que ya existen, el panameño con su cédula recibe el subsidio que le corresponde si es sujeto a recibir el subsidio. Y compra su tanque de gas mensual o 2 tanques mensuales, no 8 tanques como a veces se usan para los comercios, o el tanque de gas que se va para Costa Rica. O sea, son temas que hay que poner sobre la mesa y ahí se pueden conseguir ahorros. Igual el transporte. El transporte lo tenemos en 35 centavos el metro. Bueno, yo creo que llegó hora de que el estudiante, el jubilado, se mantenga en 35 centavos. Probablemente para el trabajador que estaba dispuesto en su momento cuando se hicieron las encuestas a pagar hasta $1, ¿no? Bueno, se le suba algo o tenga sus tarifas por uso frecuente. Y el turista, entonces el turista sí que pague $4, $5 por el uso del metro como paga en las grandes ciudades del mundo. Entonces, bueno, ¿cuánto representa eso? Esta es la gran pregunta que habría que hacer también, que nos las pudiera aportar el ministro Chapman o Dino Mon, es, bueno, de esos 960 millones de dólares que ya tiene contemplado el gobierno aportar, que vienen de parte de evasión fiscal, parte de otros fondos o fuentes que han identificado, entonces decirnos, bueno, ¿qué otras fuentes podemos encontrar que ya no estaban contempladas para asegurar de que esto sea sostenible? Las fuentes que ha propuesto, por ejemplo, la bancada RM, ¿cómo lo ve usted? Bueno, vamos a decir que es algo inesperado y tiene un efecto muy parecido a lo que tendría esto de aumentarle el 3% a los empresarios. O sea, donde tú se lo aumentes al sector bancario, eso trastoca el equilibrio que hay en todos los costos bancarios de esos servicios y naturalmente eso va a tener un efecto, va a tener que ser trasladado, nos hace perder competitividad, yo creo que ya varios lo mencionamos, así que las propuestas hay que hacerlas con mucha responsabilidad para asegurar su viabilidad, su posibilidad y que sean sostenibles. Creo que no ha sido bien recibida esa propuesta. Creo que hay otras propuestas que están mejor sustentadas y que están siendo analizadas y sería bueno ver qué corridas ha estado haciendo el MEF, la Caja del Seguro Social, con base a propuestas, por ejemplo, como la de gradualidad, que no es ya la semana pasada pues fue mencionada. Creo que la Cámara de Comercio la presentó esta semana ya formalmente. Y hay otros gremios que ya la están considerando y que van a estar conversando esta semana. De paso,
tengo información, por ejemplo, que Fede Cámaras aplicó una encuesta a nivel nacional del impacto del 3% en las empresas y sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas van a ser bastante impactadas. Ya pronto conoceremos los resultados de esa encuesta y tengo que decir que en este sentido las micro y pequeñas empresas son las que menos capacidad tienen para absorber o para lidiar con estos cambios. Porque una gran empresa, si medimos la productividad de una gran empresa, que está al 100%, la de una mediana empresa estaría como al 30% de una gran empresa. La pequeña empresa estaría como a un 21% de productividad y el microempresario tiene apenas un 70% de productividad. Un microempresario no genera por trabajador y tiene muy pocos empleados como lo tiene, por ejemplo, una gran empresa. Entonces, donde más va a impactar es a estos segmentos. Al final hay que sacarle la punta al lápiz a lo que vayamos a hacer. Gracias por colaborar esta mañana con las ideas que deja sobre la mesa y los cálculos que nos ha traído, que de alguna forma ilustran también, don Irving. Gracias. Gracias a ustedes. Pausa y regresamos.